Bueno, agradecemos que del otro lado de la línea está Eduardo Donza. Él es investigador del Observatorio de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué tal? Martín López Lastra le saluda. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. No, gracias a usted, justamente. Y bueno, me ponía a pensar esto sin ser grandilocuente ni espasmódico, porque yo sé que cuando hablo con usted, el marco en el que se debe hacer es en un marco reflexivo. Tal vez uno, periodista, se tienta con el gran título, pero esto también es servicio, ¿no? Este tipo de diálogos, este tipo de reportajes. Bueno, ayer veíamos el índice del INDEC que daba el mínimo a ganar para no ser pobre, es una cuestión Ujú. estadística, de 203.000 pesos. Me preguntaba cómo andan las estadísticas de pobreza en general en la República Argentina, si a partir de estos últimos 2 meses las investigaciones dan cuenta de que hubo cambios en estos porcentuales. Sí, bueno, lamentablemente estimamos que en la actualidad van a estar en valores superiores al 40% Mm, la población que está en situación de pobreza, ¿no? mm, Sobre todo por lo que viene pasando en los últimos meses, que además de que los índices generales del índice de precio al consumidor son elevados, lo que es el índice específico de los alimentos, ¿no? Que en el último medición estuvo por arriba del 10%. claro, claro. Eso agrava mucho más. Por supuesto que los oyentes ya lo conocen, ¿no? Mm, Porque es el día a día, es la compra grande y la pequeña compra, ¿no? sí, sí. Son los gastos cotidianos, porque no es que puede aumentar mucho algún bien o un servicio que uno consume esporádicamente, Mm, sino que son los gastos cotidianos, claro, los claro. gastos de alimentación, Mm, la parte de servicios que hay que destinarle ahora a, a lo que son la distribución de gastos de la familia, ¿no? En el caso de que eh, no estén subvencionados o que la subvención no sea integral, ¿no? claro. Es una situación compleja, de lo cual venimos hablando hace mucho tiempo, como usted decía, Sí. eh, lo cual evidencia más que son cuestiones estructurales, Mm, ¿sí? Que se ven agravadas en una coyuntura mm, después de la pandemia, en la mm, cual algunos sectores medios de familias, el sector medio tradicional, bien vieron afectados sus ingresos, algunos pudieron recuperarse de eso y otros no. mm, Cuando hablamos de un 42% de población, podría estimar uno en situación de pobreza, 42 que puede ser 41, 40, 39 y 45, ¿no? sí, Ya son sí. valores extremadamente elevados, ¿no? Claro, claro. Y que nos habla que muchos sectores medios están en esa situación, ¿no? Claro. Que son familias que no están acostumbradas a eso, a vivir privaciones y que tampoco tienen los canales de conexión para tener un subsidio, ¿no? Ujú. Eh, no son objeto del destino de los fondos públicos, ¿no? Entonces sienten también mucho el golpe, ¿no? Asociado siempre, como decimos, a un mercado de trabajo que está precarizado, Claro, ¿no? seguro. eh, en el cual es muy heterogéneo y cada vez se nos hace más heterogéneo, es decir, más dispar, ¿no? Mm, Las problemáticas son hasta problemáticas puntualizadas en mm, algunos casos, en el contexto de una estructura productiva que no alcanza a generar los puestos de trabajo suficientes, no alcanza a generar la riqueza suficiente. Ese es el problema central y el gran desafío, ¿no? está ¿Cómo podemos generar cada vez claro, más riqueza? claro. ¿Sí? Y en un contexto en el cual se está hablando que, por ejemplo, con las altas tasas que están decidiendo, eh, puede haber más recesión. Así que, bueno, estamos hablando hasta de Claro, poner el una contención, encarecimiento todo eso. eso encarece, todos sabemos, eso es como de manual, ¿no? Claro. Se encarece el crédito también,
el crédito que los empresarios, en este caso, si es para desarrollar más un comercio, una industria, bueno, no saben también, tienen una incertidumbre muy grande con respecto a las posibilidades de venta después, ¿no? Claro. En la actualidad se da en un contexto que hay consumo también, hasta algo paradójico y si uno lo piensa bien como negativo, ¿no? Que tener una economía como tan recalentada, es decir, que quema el dinero en las manos y se consume, ¿no? Claro, claro. Pero por supuesto que es una economía que no ahorra, es una economía del día a día y que como muchos no pueden desarrollar proyectos, ¿no? de ahorrar para que ese ahorro les sirva de algo, que puede ser según la etapa de la vida para comprar un departamento, o cambiar un departamento, tener un auto, o hacer un viaje. Bueno, hay mucho gasto también, ¿no? Validación de precios que no tendrán que estar validados en algunos casos, y que si uno lo interpreta en forma sesgada eso, parece que hay un auge, sí, pero el auge de consumo a veces es que no puede hacer otra cosa y consumo, ¿no? Sobre todo en los sectores medios altos, Claro. ¿no? Esa particularidad. Estaba hablando de, por ejemplo, un 40, 42 o 39. Esto varía según las zonas. ¿Cómo andamos por el conurbano? Y bueno, nosotros no podemos hasta ahora estar desagregando, ¿no? Lo Ah, que son estimaciones a nivel general, pero un poco es la estructura que se viene repitiendo a nivel país, ¿no? mm, El conurbano es parte de los típicos cordones de las grandes ciudades, ¿no? Hablamos de Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, y ahí es donde se acumulan muchas privaciones para las familias, ¿no? mm, Entonces, posiblemente en esas áreas, que son cuando avanzamos también por los cordones, en la parte más periférica, y puede ser mucho mayor, ¿no? claro, claro, Puede claro. ser mucho mayor, en algunos puntos hasta puede llegar a un 50%, en algunas si uno desagrega mucho las áreas, ¿no? Eh, Y agreguémosle que, digamos que menos mal que hay planes o hay fondos públicos que contienen, ¿no? Lo que sería una emergencia aún mayor. Sí, por supuesto, es algo que nosotros lo repetimos siempre. Está bien que usted lo dijo, porque a veces nos salen sí, de la charla, pero sí, los programas de transferencia del Estado son importantísimos en este caso. Tienen que seguir continuando, no hay Mm, forma de sacarlo. Pueden formarse, tomar otro formato, pueden optimizarse, sí, eso sí, pero tienen que estar. No mm, pensemos que si hablamos de indigencia, ¿no? Que con los últimos valores, ahora debe estar mucho mayor, pero los últimos valores del INDEC y también de los datos de la encuesta nuestra del año pasado, estaba en el 8%, 1 de cada 10 mm, personas que viven en el país que están en una situación de indigencia, es decir, que son los más pobres entre los pobres, que no le alcanzan claro. los ingresos para los gastos de alimentación, ¿no? Mm, Y ahí se estaba amortiguando en casi un 10%, ¿no? Es mm, decir, del 8% hubiera pasado al 18% o al 20%, podríamos ah, pensar, ¿no? Y eso ahora debe estar en valores más elevados, claro. pensar que esté en un 10%, y que si se retiran esas transferencias podría estar por arriba del 20% tranquilamente. Claro. Y la pobreza la amortigua menos, pero un 5, un 6% generalmente la amortigua, ¿no? En Mm, valores del 40 podría estar 45 o 46%, ¿no? Es decir, esto reafirma también lo que decíamos antes, las transferencias del Estado ayudan para un poco cubrir los gastos de alimentación, y digo un poco porque 1 de cada 10 argentinos no lo está cubriendo, ¿no? claro, claro. Pero amortigua menos el nivel de pobreza. Es el mercado de trabajo el que tiene que mejorar para eso, ¿no? Si no, no tenemos un Estado tan sólido, tan fuerte. Al contrario, tenemos un Estado débil, un Mm. Estado con déficit, un Estado con deudas, que no puede ayudar a toda la población en el volumen que lo necesitaría. Y también, bueno, debe haber un porcentaje bastante atacado por el tema inflacionario
respecto de todo el mercado de trabajo en negro. Y también hay mercado, esto es lo preocupante, ¿no? No sé si usted coincide con sus estadísticas, que hay mucho mercado, muchos trabajadores en blanco que están sufriendo y están pasando por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, a nivel global nosotros veíamos que un 30%, 26, 27% de los trabajadores ocupados están viviendo en hogares en situación de pobreza. Mm, Esto se eleva mucho, llega casi al 50% de los trabajadores que tienen un empleo precario, ¿sí? mm, Pero hasta cerca de un 20, un 15% más o menos de los trabajadores que están declarados, los que tienen todos sus aportes realizados por el empleador y todo un trabajo registrado, están en hogares en situación de pobreza, ¿no? ujú. Con los valores que usted comentó al principio, muchos Claro, de los oyentes pueden estar pensando, bueno, yo no llego a claro. 200.000 pesos, pero bueno, a veces se llega a esos valores para no ser pobre, con lo que son varios ingresos en el hogar, ¿no? Claro, Lo claro. cual nos habla también de que va a haber hogares que tienen potencialidades de generar perceptores de ingresos, es decir, según las edades, los componentes del hogar, pueden generar mayores ingresos o pueden generar por lo menos ingresos, ¿no? Seguro, Y seguro. hay otros que no, los Ujú. hogares que tienen más menores de 18 años, muchas veces el núcleo conyugal no está completo y en general una mujer en ese caso que se tiene que hacer cargo de todos los gastos del hogar, con la ayuda a veces o no en algunos casos del padre o madre de los chicos que no viven en el hogar. Es decir, hay situaciones muy complejas que van pasando las familias, ¿no? Y ni hablemos después, bueno, las otros indicadores que uno puede utilizar. Estamos hablando de pobreza por ingresos y indigencia por ingresos, que es el más tradicional. Pero después, por supuesto, que desde el punto de vista multidimensional, esto viene asociado a una calidad de la vivienda que es muy precaria en algunos casos, que también puede mantener menos, ¿no? Mm, El mantenimiento que necesita una vivienda, sino una casa o un departamento. Eso sí, lo sufren mucho los sectores medios, que muchas veces no pueden mantener los gastos, ¿no? del mantenimiento específico, no los pueden sostener. La parte de salud, cómo se claro. complica con todas estas cuestiones, la parte educativa, cómo se va retrasando cuando está muy asociado lo que es el nivel de ingresos y la calidad del empleo al nivel educativo de los trabajadores, ¿no? Seguro, Son seguro. cuestiones que lamentablemente se nos van retroalimentando en forma negativa y no encontramos la forma de romper este círculo vicioso, que sería tener un diseño consensuado Ujú. de políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo. Usted viene de la Universidad Católica, yo me acuerdo mucho de los años 2000, de cómo desde la iglesia se promovía el diálogo social, el encuentro. Yo sé que estamos en año electoral, ¿no? Pero hay que hacer un intento de diálogo, ¿no? Por estas horas. Y sí, por Mm, supuesto, tomar conciencia, ¿no?, de la gravedad de la situación. mm, Y lo venimos diciendo de momentos que no era tan grave la situación, pero la única forma de salir es tomar conciencia, sobre todo los sectores dirigentes, no solo dirigentes políticos, sino de todo tipo, de que también otra conciencia que hay que tomar, que ningún gobierno le pudo dar resultado, una solución definitiva a esto, ¿no? Por supuesto que en algunos periodos, con algunas medidas que no fueron del todo propicias, empeoró, en otros mejoró, pero nunca se le pudo, ningún gobierno de ninguna tendencia política, ideológica y pensamiento económico le pudo dar una solución definitiva, porque los niveles de pobreza desde la crisis del 2001 nunca bajaron de un 28, un 29% de la población. Por supuesto que un nivel de 42, como estamos hablando ahora, sí. es muy superior y es alarmante, pero nunca pudimos bajar de un 28, 29%. Y después la necesidad de que se convoque un diálogo, ¿no? Sí.
a veces, como usted dice, en la campaña eso es muy difícil, porque hay que diferenciarse, ¿no? Sí, Para que me voten a mí, no voten a otro, ¿no? claro, claro. Pero la persona que gane después tiene que tener, y el grupo que gane tiene que tener un poco la humildad de reconocer que no va a poder solucionar todos los problemas, porque nadie lo pudo solucionar, y llamar a esa gran mesa de consenso, pero apuntando al diseño de políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Y a mí yo siempre me acuerdo de la frase que me dijo en una anterior entrevista, que en esa mesa de diálogo quien se siente, que sea Sí, consciente de que tiene que estar sí. dispuesto a perder algo, ¿no? Sí, Eso y es porque es importantísimo. así realmente. Yo Sí, pienso eso. claro. Eh, Porque hay una lógica, sobre todo en las crisis, y que nosotros los argentinos, por vivir en esta sociedad que construimos y en la economía que construimos, tratamos de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Claro. ¿No? Y no podemos muchas veces armar proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Mm. Y se nota mucho eso en la parte de inversiones, en la parte de expectativas a futuro, ¿no? Y todos van a tener que perder algo, hasta el que un poquito hasta el que menos tiene, tal vez se le pida a esa persona, bueno, tranquilidad, para pasar estos primeros tiempos que van a ser difíciles, y después se pueda continuar distribuyendo o distribuir más todavía, ¿no? Mm. Pero bueno, una tranquilidad, ¿no? Y por supuesto los que más tienen, un poco más van a perder, ¿no? Seguro, Pero no seguro. hay una suma de que todos ganan, ¿no? Así es. Esa situación, y sobre todo cuando tenemos cada vez más complicada la situación, es cada vez más imposible construir eso. Eduardo Donza, investigador del Observatorio Social de la Universidad Católica de la República Argentina, muchísimas gracias por este diálogo. No, muchas gracias a ustedes por contactarse, y que tengan muy buenas tardes.